días. ¿Cómo están en esta mañana? Bien, bueno, me alegra mucho, me alegra verlos a todos. Gracias a Dios por este domingo que nos regala de poder reunirnos como iglesia y poder estar alrededor de su palabra. Permítanme ajustar un poco el sonido. Muy bien, me perdonarán si de pronto en algún momento debo toser o porque estoy un poco malo de la garganta y algunos les había comentado, pero bueno, aquí me tiene el Señor, entonces Él se encargará de que salgan las palabras, de que pueda enseñar la palabra. Bueno, estuvimos estudiando acerca de la preocupación con Jaime, ¿verdad? Espero que fue de gran bendición para sus vidas, ¿cierto? Espero que eso haga efecto en nuestros corazones, hermanos, y podamos vivir menos preocupados, menos ansiosos, más confiados en Dios, más seguros de su soberanía, más seguros de su poder y su amor para con nosotros. Vamos a retomar nuestro estudio en Romanos capítulo 2. ¿Me ayuda a llevar el tiempo, amigo? Que se me quedó el celular. Muy bien, hermanos, entonces, para las personas nuevas que nos acompañan el día de hoy, nosotros estudiamos la Biblia de manera expositiva. ¿Qué quiere decir? Esa es la mejor manera de predicar la palabra. ¿Qué quiere decir expositiva? Que nosotros cogemos cada libro de la Biblia, cada capítulo gracias, amigo, cada libro, cada capítulo y cada versículo, y lo estudiamos uno por uno, ¿sí? Eso quiere decir enseñar la palabra expositivamente. Gracias, Angie. Muchas gracias. Entonces, estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos y vamos en el capítulo 2. Capítulo 2 de Romanos. Ahora, como les he venido repitiendo, desde el capítulo 1, y quiero que lo tengamos muy presente, hermanos, nosotros venimos aquí a la iglesia y estas enseñanzas son con el propósito de equiparnos, de prepararnos, ¿sí? Es como si fuera un instituto bíblico, ¿sí? Venimos a estudiar la Biblia, a aprender, a prepararnos, porque afuera nos esperan oposición, ¿cierto? Nos espera pruebas, etcétera. Nos espera un mundo que no conoce a Cristo y a quien debemos predicarle, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a poner atención. Desde Romanos capítulo 1, versículo 18, hemos estado hablando de un tema general que se llama, ¿recuerdan el tema general? Un tema global que es la condenación. Todo hombre está condenado, ¿sí? Ese es el tema global. Y de los versículos 18 hasta el final del capítulo 1, vimos la condenación de los gentiles o la condenación de los paganos, ¿sí? Los gentiles o los paganos se conocen como, según la palabra lo dice allí, hombres que son muy pecadores, que son muy malos, que cometen pecados bochornosos, ¿cierto? Hablaba del adulterio, hablaba de la fornicación, del homosexualismo, del lesbianismo, homicidas, o sea, gente que uno dice hoy en día, uy, esa gente sí que es pecadora, ¿cierto? Gente mala, gente perversa, ¿cierto? Y la Biblia dice de este grupo que están condenados, ¿sí? Y vimos las razones, no voy a repetir porque si no me voy a demorar mucho. Y a partir del capítulo 2, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 16, que si Dios permite vamos a terminar el día de hoy, es la condenación de los moralistas. No se nos olvide, condenación de los paganos y condenación de los moralistas. De hoy en 8, si Dios permite, vamos a empezar a ver la condenación de los judíos como pueblo, ¿sí? Entonces quiero que estemos muy atentos. ¿Quiénes son los moralistas, hermanos? Vamos a leer los versículos 1 al 8 para poder retomar y recordar un poco lo que hemos estado aprendiendo, ¿cierto? Pero para que tengan en mente, los moralistas son ese tipo de gente buena, que uno dice, uy, esta persona la admiro, esta persona
es lo que llamamos nosotros buena papa, buena gente, ¿cierto? Por fuera se muestran muy buenos, ¿sí? Que por fuera se muestran muy buenos. Y por dentro también pueda que tengan cosas buenas, nadie dice que no. Son los que son tan buenos que presumen de su bondad. Como decimos coloquialmente, no caminan sino levitan, ¿cierto? Son los que dicen, yo tengo un penthouse celestial. Que si me hago entender, se creen muy merecedores del cielo porque son personas con estándares morales altos. ¿Conocen personas así con estándares morales altos? Hay gente así y a veces uno, les decía la vez pasada que hablamos, que piensa uno que esas personas son las que más fácil se van a convertir, pero a veces son las más difíciles de predicarles y de que crean, porque tienen un estándar moral tan alto. Yo no robo, yo no mato, yo soy fiel, yo soy buen trabajador, proveo a mi familia, no digo malas palabras, me visto bien, trato bien a mis hijos, a mi esposa, a todo el mundo. Entonces uno dice, uy, no, esta persona merece el cielo, ¿cierto? Y así eran los judíos también. Aquí la palabra nos habla de esos judíos moralistas que eran muy buenas personas con estándares altos. Miren lo que dice la palabra para estas personas. En el capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, les está diciendo, ustedes que sí, de pronto no cometen esos pecados bochornosos de los paganos, ¿sí? Esos pecados horribles, pero ustedes también cometen pecado, ustedes también hacen lo mismo, ¿sí? Pueda que no sean esos pecados feos, pero por dentro hay pecado. Hay mentira, hay engaño, hay malos pensamientos, hay malas palabras, hay falta de perdón, falta de misericordia, falta de compasión, etc. ¿Sí me siguen en lo que quiero ir con estas personas? Y ellos empiezan a juzgar y empiezan a señalar, pero no se dan cuenta que cuando ellos señalan con un dedo, ¿qué pasa? 3 lo están señalando a 1, ¿sí? Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Me está diciendo, ¿creen ustedes que porque son muy buenas personas van a escapar del juicio de Dios? No. Cuando salimos a evangelizar, lo primero que uno se topa es con ese tipo de personas. Uno les dice, bueno, ¿usted para dónde cree que va si muere hoy? Y se quedan pensando, yo creo que para el cielo. Muchos dicen, algunos que otros reconocen al infierno. Pero muchos dicen, para el cielo, ¿por qué? Porque yo soy una buena persona, yo no he matado, yo no he robado, yo no he violado, yo no soy narcotraficante, corrupto, etcétera, ¿sí? Pero así no tengan pecados graves, hermanos, son pecadores y no van a escapar del juicio de Dios. ¿Sí me siguen? Eso es lo que está tratando de decir Pablo a través de eso. Y se está dirigiendo específicamente a esos moralistas judíos. Versículo 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Son personas que dicen, yo no necesito arrepentirme. Yo estoy bien, yo no necesito arrepentirme ¿de qué? Desprecian la paciencia y la benignidad y la bondad de Dios que tiene con ellos todos los días y con la humanidad en general para que se arrepienta. Ellos menosprecian esa benignidad y esa bondad porque no sienten que deban arrepentirse. Versículo 5, lo que están haciendo es tener un corazón duro. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas personas están atesorando cada día con su actitud tan presumida y tan orgullosa, están atesorando es ira cada día. Un poquito más de ira, hasta que llegue el día del juicio en el que Dios va a juzgar a todo hombre por su pecado. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Sí? Aquí varios términos, pero lo primero que vemos allí es que Dios paga cada cual conforme a sus obras. ¿Sí? Cada cual conforme a sus obras.
La salvación no es por obras, pero cuando se trata del incrédulo, Dios sí mira todas sus perversas obras y juzga de acuerdo a esas perversas obras. Y dice, vida eterna a los que hacen el bien. Y ya vamos a ver más adelante qué quiere decir hacer el bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y con esto unimos los pasajes que vemos el día de hoy. En el versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo malo, al judío primeramente y también, pero gloria, están despiertos, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ya vamos a ver qué quiere decir Pablo con al judío primeramente y también al griego, es importante. Pero aquí estamos viendo el resultado y la retribución de los hombres, lo que la Biblia habla, los hombres malos y de los hombres buenos. Nos empieza hablando de estos hombres malos, habla de tribulación y angustia, ¿sí? Estos hombres moralistas Dios los llama malos, son pecadores y tienen una justa retribución y es tribulación. Tribulación habla de opresión, habla de estrechez económica, habla de persecución y habla de la gran tribulación también, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Estas personas que no se deciden arrepentir van a pasar por la tribulación, ¿sí? Van a pasar por la tribulación. Angustia habla de estar en apuro, habla de estar en estrecho, no hallar un lugar a donde ir. ¿Suena chévere, bonito, agradable? Para nada, ¿cierto? Para nada. Mateo capítulo 24, rápidamente una mención de estas personas que si no se arrepienten pasarán por la gran tribulación, a menos de que partan. En Mateo capítulo 24, versículo 16, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? Hoy pasamos tiempos difíciles, hermanos, pero la Biblia nos dice que la gran tribulación va a ser un momento peor. ¿Sí? O sea, todavía no estamos en la gran tribulación, porque en la gran tribulación no va a estar la iglesia, ¿cierto? Por eso sabemos que no estamos en la gran tribulación, porque la iglesia todavía está acá. Pero va a ser un tiempo cual no ha habido jamás desde la creación de la tierra. Va a ser un tiempo difícil, ¿sí? Y esto habla la palabra, que estas personas que no se arrepienten, que se creen muy buenas, van a pasar tiempos difíciles de angustia. Muy bien, vamos a continuar leyendo en Romanos capítulo 2. El versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Contrario al hombre malo, al bueno, al que hace lo bueno, que ya vamos a ver más adelante qué quiere decir, que es bueno, va a recibir ¿qué? Gloria, honra y paz. ¿Sí? Gloria habla de estimación, ¿sí? Alta estima delante de Dios. Y paz habla de prosperidad. Habla de relaciones armónicas, habla de armonía, armonía con Dios, armonía con los demás, armonía con uno mismo. Habla de ese reinado también que nuestro Señor Jesús instaurará cuando el Señor tenga su tiempo y llegue su tiempo. Muy bien, dos cosas que demanda Dios, hermanos, como para conectar lo que veíamos hace 8 días.
Dos cosas que demanda del judío moralista. Uno, que se arrepienta. ¿Sí? Que se arrepienta. Tanto el moralista como el pagano, el que comete esos pecados perversos, son culpables por su pecado delante de Dios. Y un pecado pequeño del moralista es suficiente para llevarlo al infierno. No son lo suficientemente buenos para alcanzar el estándar 3 veces santo de Dios. El más mínimo pecado los condena y los pone en necesidad de un Salvador. Tanto el moralista como el pagano necesitan de la misma gracia salvadora de Dios. Arrepentimiento. Lo segundo que pide es atender al medio de salvación. Primero, arrepiéntase. Segundo, atienda al medio de salvación. ¿Cuál es el medio de salvación según estos pasajes y que veíamos hace un mes? Obedecer a la verdad. ¿Sí? No ser rebeldes, no ser contenciosos, obedecer a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Obedecer a la verdad es la única manera, hermanos, de obtener salvación. Es la única manera de obtener salvación. Si estos hombres hubiesen sido salvos por su buena conducta, por sus buenas obras, entonces ¿por qué Pablo los condena a través de este pasaje, no? Porque les dice que no pueden escapar del juicio de Dios, ¿sí? Porque la salvación no es por obras, porque la salvación no es por ser una buena persona. La salvación, como dice la palabra, y no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por medio de la fe. Por poner la fe en la obra hecha en Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar leyendo, hermanos, porque Pablo va a seguir hablando acerca de estos moralistas. Y dice el versículo 12, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Entonces yo les dije que les iba a hablar acerca de al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Resulta que los judíos, hermanos, tenían orgullo de ser judíos. Tenían ese orgullo de ser el pueblo de Dios, de haber sido escogidos en medio de todas las naciones del mundo, ¿sí? Y ellos creían que por ser judíos, por haber sido escogidos de Dios, iban a ser salvos automáticamente. Me hace pensar como de estas personas que dicen en otras iglesias, ¿no? Que como mi papá es salvo, mi mamá es salva, entonces yo también automáticamente voy a ser salvo, ¿sí? Y los judíos creían y eran muy orgullosos de eso, eran muy orgullosos de ser judíos. Ahora, la verdad, hermanos, Dios escogió a los judíos por gracia. O sea, los judíos no eran nada especial. Pudo haber escogido a los colombianos, ¿sí? Pudo haber escogido a los venezolanos, pero Dios quiso escoger a los judíos. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque Él le plació. No había nada especial en ellos y eso era algo que a ellos les costaba entender. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Vamos a hablar un poco acerca de ese pueblo judío rápidamente, porque vamos a tener mucho tiempo, hermanos, para hablar de los judíos. Pero una mención es en Deuteronomio capítulo 7. En el versículo 7 dice Dios al pueblo: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová ¿qué? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, primer punto, judíos, ustedes no son nada especial, eran un pueblo hecho insignificante, solo que Dios los amó y los quiso escoger. Ahora, ¿cuál era el propósito del pueblo judío, hermanos? ¿Sí? El propósito del pueblo judío era ser luz y ser bendición al mundo, ¿sí? A través del pueblo judío,
Dios había planeado salvar a las naciones de este tiempo. Eso era lo que Dios quería. En Éxodo capítulo 19, más adelantico, Éxodo 19, perdona, más atrás, perdón, Éxodo 19, en los versículos 3 al 6, versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, ¿vosotros qué? Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Interceder, ¿cierto? Llevar, bueno, en este tiempo, ¿no? Ahora nuestro sacerdote es Jesucristo, pero llevarnos a Dios. Dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La idea es que ellos fueran ese sacerdocio, esa gente santa que mostrará que existe un Dios, que hay un Dios todopoderoso, Dios de maravillas, que libró al pueblo de Israel de la mano de Egipto, con mano poderosa, con milagros, y que las naciones vieran ese testimonio y se convirtieran. Ese era el propósito del pueblo judío. ¿Sí me siguen hasta el momento? Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? Fracasó. No llevó a cabo su misión. Sí, estamos hablando un poco de la nación de Israel. No llevó a cabo su misión. En Mateo 23, 37, un versículo muy conocido. No vamos a hablar obviamente de toda la historia de Israel. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Israel, ¿qué hizo con los mensajeros de Dios? Los mató. Cayó en cierto sentido la boca de Dios. Cuando Dios quería hablarles a ellos, convertirlos en esa nación, en ese reino de sacerdotes, en esa nación santa, y enviaba a sus profetas para exhortarlos, llamarlos a cuenta, los mataban. Fracasó Israel y se convierte en una nación secular, como hoy en día es. Hoy en día Israel es una nación secular. Qué triste, ¿no? Porque uno diría, allí nació el Salvador, la ley y demás, la revelación de Dios, pero es una nación secular que si no se arrepiente, por más judíos, ¿qué va a pasar? Se van a condenar. Entonces, lo que pensaban los judíos que iban a aventajar, ¿sí? Los judíos decían, no, nosotros vamos a aventajar el cielo porque somos judíos. Terminaron aventajando el infierno, siendo los primeros en ser condenados. Porque vamos a ver más adelante eso, porque les fue revelada la luz. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos podemos llevar a nuestra vida, hermanos, de estos pasajes? Que la mayor revelación de Dios significa mayor responsabilidad ante Él. ¿Sí? A mayor conocimiento espiritual, mayor responsabilidad espiritual. ¿Sí? Los judíos debían haber sido el ejemplo, ¿sí? Debían haber sido testimonio, pero fueron los primeros que se alejaron. Por eso Pablo dice, primeramente ¿a quién? Al judío. Primero al judío, porque es que ustedes recibieron de primera mano la revelación. En Lucas capítulo 12, nuestro Señor Jesús habla de una parábola del siervo infiel. No la vamos a leer, pero nos ilustra el principio. El versículo 47 de Lucas 12 dice:
aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿mucho qué? Se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, ¿qué? Más se le pedirá. Hermanos, esto es un versículo que le da a uno tres cachetadas, ¿sí? Sobre todo nosotros como líderes. Ya entiende uno por qué en Santiago, dice Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación, ¿sí? Hermanos, porque Dios nos va a juzgar a nosotros según el conocimiento que nosotros hayamos adquirido de Él, según la revelación que Él nos haya dado de Él. ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que tenemos de Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo estamos, como dice la palabra, estamos en Hebreos, estamos cuidando de esa salvación con temor y temblor o estamos pisoteando la sangre de Cristo? Es bien confrontante, hermanos. Pero sepa que Dios nos va a demandar de lo que nos ha dado, hermanos. Del conocimiento que nos ha dado, de los dones que nos ha dado, de los ministerios que nos ha dado. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de nuestro Señor? Muy bien. Volviendo allí a Romanos, los judíos se topan con la triste noticia de que Dios no hace acepción de personas. Para nosotros es una bendición que Dios no haga acepción de personas, porque nosotros, como dice la palabra en Efesios, alejados de las promesas, alejados de la herencia, ¿sí? Por aquí en otras latitudes, en otras geografías, pero el Señor no hace acepción de personas, por eso también trajo la salvación hasta acá y su palabra hasta aquí y la seguirá llevando hasta donde Él quiera, hasta el último rincón del mundo. Pero para los judíos eso era una mala noticia, porque ellos eran, ¿cómo así? Que los gentiles también van a ser salvos como los judíos. No, Señor, pero porque para los judíos los gentiles eran ¿qué? Perros, ¿sí? Eran como perros, ¿sí? Eran despreciados. ¿Recuerdan la visión de Pedro en Hechos, capítulo 10, si no estoy mal? Cuando Pedro ve un lienzo, ¿cierto?, que viene del cielo y hay una cantidad de animales comunes y no comunes, ¿cierto? O inmundos para los judíos y no inmundos. Y en la visión se le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro, ¿cómo así, Señor? Yo nunca he probado cerdo. Eso es inmundo, como judío yo no puedo probar eso. ¿Y qué dice Dios a través de esa visión? No llames inmundo a lo que Dios ha purificado, ¿cierto? Y Pedro entendió que no se trataba de comida solamente, sino que se trataba de que Dios a esos inmundos gentiles también había decidido salvarlos. Y los había decidido salvar por la locura de la predicación del Evangelio, por la fe, por la gracia. Y a Pedro le costó, pero finalmente lo entendió. Miremoslo en Hechos rápidamente. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Es como, que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, ¿sí? Dios nunca ha hecho acepción de personas, hermanos. Por eso también hablábamos hace 15, 20 días de que Dios quiso salvar a Nínive, una nación que era perversa. Dios no hace acepción de personas, hermanos. En Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 9, dice, y vosotros amos haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Más adelante en Colosenses capítulo 3, versículo 24.
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Hermanos, a manera de aplicación a nuestra vida, si Dios no hace acepción de personas, ¿debemos nosotros hacer acepción de personas? ¿No? Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Cierto? Porque puede existir, hermanos, y si lo dice Santiago es porque en la iglesia puede pasar distinción, hacer distinción, favoritismo. En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, sé que le estoy dando muchos versos, hermanos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada ¿con qué? Con parcialidad, ¿sí? ¿Podemos caer en ser parciales? ¿Podemos caer en a veces tener favoritismos? Podemos caer en eso, hermanos, ¿sí? Ahora, es pecado, ¿sí? Ser parciales, no digo que no tenga uno cierta afinidad con ciertos hermanos, porque pues hay cierta afinidad por ciertos temas, ¿sí? Pero no debe generar eso ningún tipo de favoritismo o como conocemos nosotros las famosas roscas, ¿cierto? Como usted no pertenece a esta rosca, ¿cierto? Porque usted no es de este estrato, no habla así, no se viste así, no piensa así, no le gusta esto, etcétera, hermanos, ¿sí? Etcétera. No debemos hacer entre nosotros distinciones ni debe haber parcialidad. Es pecado. Dios nos manda a que nos amemos. El llamado de Dios es amarnos unos a otros. Muy bien, vamos a continuar en el versículo 12. Dios no hace distinción de personas. De dos pueblos creó uno, derribando la pared intermedia de separación. De los judíos y de los gentiles hizo un solo pueblo que se llama la iglesia. La iglesia, ustedes, nosotros, la iglesia. Porque Dios no hace acepción de personas. El versículo 12, seguimos leyendo, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esos versículos son un poco densos, ¿sí? Son un poco densos, hermanos, pero son fáciles de entender. Allí en el versículo 12, Pablo está hablando de que Dios no hace acepción de personas. Está diciendo que si usted es judío y nació bajo la ley, pero pecó, va a morir con todo y su ley. Va a morir con todo y su tradición y su judaísmo. Y si usted nació sin ley, está hablando de la ley mosaica, si usted nació sin la ley mosaica, pero pecó, va a morir también sin la ley mosaica. Va a ser juzgado, va a ser condenado, va a ser destruido. ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es esto? Porque el juicio de Dios no es según la ley, ¿sí? Dios no va a juzgar a los gentiles que no conocieron la ley. Sería ilógico que Dios nos juzgara a nosotros porque no cumplimos la Torá, que porque no hicimos sacrificios, porque no hicimos un tabernáculo y todo lo que conocemos de la ley. Sería injusto, hermanos, porque Dios no condena según la ley, ¿sí? Dios no condena según el grado de conocimiento de Él. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Los judíos tenían un gran grado de conocimiento de Dios, porque tenían la ley, ¿cierto? Porque Dios se les había aparecido. Los gentiles tenían poco conocimiento de Dios, o nulo, ¿sí? Sí tenían, porque lo veíamos y lo vamos a recordar ahorita, sí tenían, pero tenían poco. Pero Dios no
no los va a juzgar según si tenían mucho conocimiento o si tenían poco conocimiento. ¿Qué dice la palabra en el versículo 12? Porque todos los que sin ley, ¿qué? Han pecado. Sin ley también perecerán, pero todos los que bajo, ¿qué? La ley han, ¿qué? Pecado. Por la ley serán juzgados. Es decir, que la base del juicio de Dios es ¿qué? ¿La ley? ¿Seguros? O sea que nosotros que no tenemos ley, no. El pecado. Ahí lo dice. Porque todos los que sin ley, ¿qué? Han pecado. Tanto con ley como sin ley, a eso es lo que quiero ir, tanto con ley como sin ley, ¿qué? Han pecado. Son culpables delante de Dios. Son hallados injustos delante de Dios. Y merecen la condenación. ¿Sí? Merecen el infierno. Merecen la condenación eterna. ¿Sí? Porque la ley no es la que condena, porque la ley no tiene pecado. ¿Que condena qué es? El pecado. Y la ley no la tenemos todos, pero el pecado sí. ¿Sí me siguen? El pecado sí, hermanos, el pecado sí. Entonces Dios va a condenar según si han pecado o no. Pero también va a juzgar de acuerdo a la respuesta que el hombre da al poco o al mucho conocimiento de Dios. A la poca luz o a la mucha luz, a la poca revelación o a la mucha revelación de Dios. ¿Sí? Ese va a ser, por un lado, el pecado y por otro lado, la respuesta al conocimiento que se tiene de Dios. ¿Sí? La pregunta, ¿el conocimiento que tengo yo de Dios, hermanos, poco o mucho? ¿Qué estoy haciendo con ese conocimiento? ¿Lo rechazo? ¿Lo sigo? ¿Lo creo? ¿Lo obedezco? ¿Sí? Eso es lo que Dios va a tomar en cuenta, hermanos, a la hora de determinar y de pronunciar un juicio en contra de nosotros. Dependiendo de esa respuesta al conocimiento de Dios, seremos juzgados y pereceremos o seremos salvos y reinaremos con Cristo eternamente. Muy bien, hermanos. ¿Sí? ¿Hasta el momento estamos? ¿Sí? Muy bien. Perdón. Versículo 13. Vamos a continuar avanzando. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces Pablo aquí nos va a empezar a ahondar un poquitico más en estos dos grupos, ¿sí? En los que están con la ley y los que están sin la ley. Nos va a hablar un poquitico más de su contexto, ¿sí? Exactamente de lo que Dios exige de cada uno de ellos, ¿sí? Y de la revelación de cada uno de ellos. Y va a empezar a hablar de los judíos. Entonces en el versículo 13 nos dice, porque no son los oidores de la ley, sino los ¿qué? Los hacedores, ¿sí? Entonces va a hablar acerca de los judíos y va a decir, ustedes son judíos, ¿cierto? Nacieron con las promesas en esta tierra prometida, ¿cierto? Pero son solo oidores, de nada sirve, ¿sí? La salvación y la justificación no depende de ser oidores, sino de ser ¿qué? Hacedores. De nada, en otras palabras les dice, de nada les aprovecha haber sido judíos si no van a ser hacedores de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manera en que el judío se iba a salvar, o la manera en que Dios decidió salvar a los judíos, era a través de ¿qué? De la ley, ¿sí? O sea, ese era el propósito de Dios. El que cumpliere toda la ley iba a ser justificado, ¿sí? El que cumpliere absolutamente toda la ley, y Dios les da la ley, y si la cumplen, van a ser justificados, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 22. Y 23. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿cierto? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era,
¿cierto? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, de nada sirve si son judíos y si son solamente oidores. Ahora, Pablo empieza ya a revelarnos un poquitico más, hermanos. Empieza a revelarnos un poquitico más términos importantes aquí. Y el término que utiliza lo encontramos en el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los que... Romanos 2:13, perdón, sé que estábamos en Santiago. Porque no son los oidores de la ley que... los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Entonces nos introduce ¿qué término? La justicia y la justificación, ¿sí? La justicia y la justificación. De eso también vamos a tener muchísimo tiempo para hablar, hermanos. Pero en esencia, la justicia es estar recto delante de Dios, es tener una conducta justa, es cumplir con las normas divinas delante de Dios, es ser declarado inocente, ser pronunciado justo, sin culpa y sin pecado. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que para que los judíos fueran declarados justos, sin culpa, inocentes, sin pecado, debían hacer ¿qué? Cumplir la ley. Debían cumplir la ley. Pero hermanos, cumplir la ley era imposible. Es imposible. Si algún hombre lo hubiese hecho, hablando hipotéticamente, hubiese sido justificado. Pero jamás algún hombre logró cumplir a cabalidad toda la ley. Toda la ley. ¿Por qué? Volvamos a Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. Se hace culpable de todos. Entonces, si el judío cumplía toda la ley, 99.9999% de la ley, pero fallaba en ese 0,0001%, se hacía transgresor ¿de qué? De toda la ley. Por eso, hermanos, era imposible y es imposible ser justificados, ser salvos por medio de la ley. ¿Sí me van siguiendo? Por medio de la ley, hermanos. La palabra, los judíos moralistas de los que estamos hablando, por más buenos, hermanos, que fueran, nunca lograrían estar al estándar de santidad de Dios. Siempre se iban a quedar cortos. Siempre se iban a quedar cortos. El versículo muy conocido, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en el original es por cuanto todos pecaron y se quedaron cortos. ¿Sí? No fue suficiente. No fue suficiente para alcanzar la gloria de Dios. ¿Sí? Siempre se va a quedar corto el hombre por más bueno que crea ser. ¿Sí? Por más esfuerzo que los judíos hicieran, nunca lograrían cumplir a cabalidad la ley de Dios. Siempre se iban a quedar cortos. Muy bien, este es el contexto del judío. Dijimos que íbamos a hablar íbamos a ahondar un poquitico en los judíos y en los gentiles, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poco de los gentiles. ¿Por qué están condenados, hermanos? Si bien la mayor revelación que los judíos tuvieron de Dios los condena, ¿sí? Porque tenían la ley y podían ser justificados de alguna otra manera, pero no, desobedecieron, ¿cierto? Esto no exime a los gentiles que no tenemos ley, ¿cierto? Y también estamos condenados. También hay condenación para los gentiles. Vamos a ver los versículos 14 y 15. Vamos a poner atención. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Eso parece un trabalengua, ¿cierto? Vamos a volverlo a leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está tratando de decir aquí Pablo? Vamos a colocarlo en términos cristianos. Hermanos, los gentiles, los moralistas, podían hacer cosas que la ley pedía, aun ellos no teniendo la ley mosaica, ¿sí? La ley mosaica, por ejemplo, hablaba del amor al prójimo, de la hospitalidad, de la compasión, de la misericordia, del perdón, de cuidar a los padres, ¿cierto? De honrar a padre y madre. Y los gentiles que no tenían la ley mosaica, lo hacían. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Lo hacían. No lo hacían porque tenían la ley mosaica, sino lo hacían porque había una ley que en sus corazones, ¿sí? Porque hay una ley escrita en sus corazones, ¿sí? Versículo 15 dice, mostrando la obra, la ley que escrita en sus corazones. Lo que ellos estaban haciendo estaba demostrando que tenían una ley, que no era la ley mosaica, pero tenían una ley, y es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Dice el versículo 15, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo, hermanos? Que nosotros desde que nacemos, dice que por naturaleza, está hablando de una constitución natural, por nacimiento, por instinto, como lo queramos ver, tenemos una ley en nuestros corazones, que es la ley de Dios. Y está impresa, inscrita en nuestros corazones, seamos o no creyentes. ¿Sí me siguen? Seamos o no creyentes, hermanos, ¿sí? Y esto me hace pensar pues el hombre fue fabricado así, porque el hombre lo creó Dios, y Dios dejó su huella en el hombre. Recuerden Eclesiastés, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Y ese espacio, ese lugar en el corazón del hombre, que es eterno, solo lo puede llenar la eternidad o un Dios eterno, ¿cierto? Por eso es que a través de muchas culturas, hermanos, cuando estuve en la universidad, Dios me permitió estudiar historia, ¿sí? Y me encanta la historia. Y me he dado cuenta que desde muchos años atrás, el hombre siempre ha querido apaciguar sus culpas con algo superior o algo sobrenatural o con un Dios, ¿sí? Los judíos tenían su sistema sacrificial, pero otras culturas también tenían sus sistemas sacrificiales y también derramaban sangre y también buscaban apaciguar esa culpa y ese pecado ante un Dios, porque el hombre tiene necesidad de un Dios. El hombre fue creado con la necesidad de Dios, ¿sí? Incluso los agnósticos que hoy en día están de moda, que los agnósticos son los que dicen, hay un Dios, sé que hay un ser sobrenatural, algo superior, pero no sé quién es, no se puede conocer. Bueno, no estamos hablando de los agnósticos, pero eso de que no se puede conocer es no quiero conocerlo, ¿sí? Porque Dios sí se deja conocer, ¿sí? Dios es un Dios conocible, ¿sí? No completamente comprensible, pero sí es un Dios conocible, ¿sí? Entonces Dios puso Dios puso eternidad en el corazón del hombre y puso su ley, ¿sí? Y esa ley es lo que le permite al hombre discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Discernir entre lo bueno y lo malo. Tal como como los judíos tenían la ley mosaica, de la misma manera los gentiles tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y de la misma manera que los judíos quebrantaron la ley mosaica, de la misma manera los gentiles quebrantamos la ley de Dios, ¿sí? ¿Cómo comprender esa ley escrita en nuestros corazones? Bueno, hay una lámpara, como nos ha enseñado Pastor Alberto, hay una lámpara interna en el hombre que alumbra al hombre y le permite discernir entre lo bueno y lo malo. Y esa lámpara se llama conciencia, ¿sí? Esa lámpara se llama conciencia. Allí en el versículo que estamos leyendo, en Romanos, dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿qué?
Su conciencia. ¿Sí? La conciencia y la ley escrita en el corazón de los hombres trabajan juntamente. ¿Sí? Imagínense como la lámpara, la conciencia, perdón, como la lámpara que alumbra esa ley que fue escrita, ¿cierto? Esa ley que fue escrita en el corazón del hombre y le dice, lo que usted está haciendo está mal. Mire lo que dice aquí la ley escrita en su corazón. ¿Sí me hago entender? O esto está bien. La conciencia, hermanos, es ese sentir tanto de culpabilidad, de vergüenza cuando hacemos las cosas mal, ¿cierto? Estamos hablando de incrédulos. Aquí Pablo está hablando de incrédulos, ¿sí? Pero como incrédulos nosotros también lo experimentábamos, ¿no? Cuando hacíamos lo malo, la conciencia nos remordía, ¿cierto? Esto está mal, esto no está bien. O todo lo contrario, cuando hacíamos cosas buenas, recibíamos esa alabanza de la conciencia. La conciencia decía, bien, excelente, bien por ayudar a esta persona, bien por tener paciencia, bien por hablar de esta manera, bien por hacer lo otro, ¿sí? Esa es la conciencia, hermanos. Es esa voz interna que nos dice, cuando nos dan el cambio, nos dan las vueltas en la tienda y nos dieron más de las vueltas, ¿cierto? Y uno se hace el loco y se mete las vueltas al bolsillo y esa voz interior que le dice, ¡ay, te quedaste con las vueltas! Eso está mal, ¿sí? Esa voz interna que le dice a uno, que uno se para en el carro y el semáforo en rojo y uno, venga, no hay nadie, voy a avanzar. Se pasó el semáforo en rojo, ¿cierto? Eso está mal, ¿sí? Eso está mal. Y esa conciencia la tiene el hombre, hermano, desde que nació. En Bogotá, en la Patagonia, en la India, en China, en los lugares más recónditos del mundo donde hay ser humano, allí Dios ha escrito en estos seres humanos su ley en los corazones de ellos. Incluso las tribus indígenas, ¿sí? Ellos tienen cierto grado de culpa de esto está mal, de matar está mal, ¿sí? Pero ¿cuál es la labor de la conciencia, por ejemplo, en estas personas gentiles incrédulas? Que la obedezcan, ¿sí? Que obedezcan, que sigan esa luz que alumbra esa ley escrita en los corazones. Si estos hombres que no conocen, que no tienen la ley, ¿sí? Que no tienen el evangelio, ahí entra una disyuntiva bien interesante, ¿no? Porque la Biblia dice que debe creer el hombre en Jesucristo para ser salvo, pero que hay aquellos que no tienen la oportunidad de conocer el evangelio. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Son excusables en su pecado? ¿Pueden pecar y van a ser salvos porque nunca escucharon el evangelio? No, mis hermanos. Estas personas, como hemos visto en el capítulo 1, tienen la creación. Y la creación habla de un Dios. 2, tienen la ley escrita en sus corazones. La ley de Dios. Que si la obedecen, que si creen en que hay ese Dios creador, creen en ese Dios supremo, esa ley, en la soberanía, en la sabiduría de Dios, por medio de ese conocimiento es que Dios los va a juzgar. De ese poco conocimiento. ¿Sí me siguen hasta el momento? ¿Sí? Es que es un poco denso el tema, hermanos. Es un poco denso. Muy bien, pero al punto que quiero ir, hermanos, es que el hombre es juzgado de acuerdo a la revelación que tiene. ¿Sí? Si es gentil o si es judío. Tiene revelación de Dios. Ha pecado, porque es lo que dice la palabra. Ambos han pecado, ambos son culpables delante de Dios. El tema es cómo ellos responden a esa revelación de Dios. ¿Sí? Ahora nosotros a veces nos preocupamos mucho y nos gusta saber, bueno, entonces sí, los de las tribus y toda esa gente que no conoce a Dios, que no tiene la Biblia, que no tiene la Biblia en el idioma de ellos, ¿cómo hacen para ser salvos? Y estamos más preocupados por ellos que por nuestra propia vida, y que por nuestra propia familia, y que por nuestro propio círculo, que sí tiene la Biblia, y que sí tiene conocimiento, y bastante de Dios. Y bastante de Dios, hermanos. Versículo 16 y terminamos, hermanos.
Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nos habla del juicio de Dios. Dios va a juzgar, hermanos. Hemos estado hablando, el justo juicio de Dios. Y ese juicio va a ser a través de la persona de Jesucristo. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre, ¿qué? A nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo juicio es dado a Jesucristo, ¿sí? El Padre no se va a encargar de juzgar, ¿sí? Es Jesucristo el que va a sentarse en el trono y va a ser el juez. Y dice que Él juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿cierto? Los secretos de los hombres, es decir, lo escondido, lo privado, a lo que el hombre no puede llegar ni puede ver. En Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y que abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Tal vez los moralistas de quien estamos hablando, están condenados porque ellos por fuera se ven que hacen cosas muy buenas y son buenas personas y nadie se da cuenta de lo que hay en su corazón, ¿sí? Y ellos creen que por eso no van a ser condenados, pero Dios ve lo secreto, ¿sí? Dios ve lo privado, Dios ve lo escondido y delante de Dios estamos desnudos. No hay absolutamente nada que podamos esconder delante de nuestro Dios. Y dice Pablo, finaliza diciendo en el versículo 16, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿sí? Devolvámonos una página en Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios, ¿sí? El evangelio de Pablo es el evangelio de Dios, ¿sí? Es el evangelio de Dios. Hermanos, como dice la palabra, ninguno va a poder escaparse del juicio de Dios. Dios conoce los secretos, Dios conoce cada corazón. Y Dios sabe que el hombre lo ha conocido de una u otra manera y según ese conocimiento lo va a juzgar, ¿sí? Cuando nosotros salimos a evangelizar, mucha gente de pronto se puede justificar en que es una buena persona, lo que les decía. O se pueden tal vez justificar en que no conocen a Dios, pero la realidad es que si llegan a morir, van a ser culpables delante de Dios. Son culpables delante de Dios, porque Dios les dio la creación, Dios les dio su conciencia y les puso una ley en sus corazones, ¿sí? Le puso una ley en sus corazones. Esto, hermanos, nos lleva a pensar que definitivamente todos necesitamos de la gracia de Dios, ¿sí? Todos necesitamos de la gracia de Dios, judíos, no judíos, sin importar nuestra condición social, nuestra raza, nuestra nacionalidad, nuestro idioma, necesitamos todos de la gracia de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Así que es tiempo, hermanos, de, 1, predicar la palabra. 2, arrepentirnos si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y 3, responder a Dios, porque Dios se ha revelado en nuestras vidas. Y Dios quiere que seamos salvos. Él no quiere que nosotros perezcamos eternamente. Él quiere salvarnos y darnos vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra en esta mañana. Gracias, porque a pesar de que puede ser un poco denso, un poco ladrilludo a veces los versos, Señor,
Tú nos has dado de tu Santo Espíritu, Señor, para poder discernir tu palabra, Señor, y me has permitido compartirla, Señor. Espero y haya sido claro, Dios, sencillo, pero también profundo, Señor, al exponer tu palabra, Dios. Definitivamente, Señor, todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Sí, Señor, y tú nos has dado al Salvador. Tú has demostrado tu amor, tú has demostrado tu paciencia, tu benignidad, tu misericordia, Señor, a la humanidad. Y a través de Él hallamos la justificación, el perdón de pecados, el no tener culpa, el ser inocentes delante tuyo. Eso lo hemos hallado, no en la ley. No lo hemos hallado, ni siquiera en la ley escrita en nuestros corazones. Esto solamente nos ha demostrado que somos pecadores. Hemos hallado esa salvación y esa justificación en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a compartir esta buena nueva y también ayúdanos, Señor, a recibirte en nuestros corazones, a creer a la verdad, a ser obedientes a la verdad, no ser contenciosos, obedecer a quien es el camino, la verdad y la vida, a depositar toda nuestra fe y poner toda nuestra esperanza en tu sacrificio en la cruz por nosotros. Te alabamos y te agradecemos porque los que te hemos aceptado, Señor, tendremos como recompensa gloria, honra y paz, inmortalidad, pero los que no, Señor, reciben ira, juicio, tribulación y angustia, Señor. Conmueve sus corazones, dale salvación, perdónalos, ayúdales, Señor, en medio de su incredulidad y de su debilidad, Padre. Y ayúdanos a ser fieles a compartir este precioso mensaje de salvación. Todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.